Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Pues seremos los encargados de guiaros una vez más por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Buenas tardes de nuevo a nuestra matrona Eris. Salve, Eris. A las puertas de Samhain, en Encrucijada Pagana, recuperamos un viejo cuento acerca de lo que espera aquel que osa abrir puertas prohibidas. Recuperaremos algunas claves de este relato, a menudo incompleto, más allá de su interpretación histórica o psicológica. Esta semana hablaremos del ogro devorador, de castillos bajo tierra y habitaciones sangrientas, de llaves, anillos, pozos y madejas, destino, muerte e iniciación. Pues acomodaos y continuad escuchando, que estas son las interesantísimas palabras de dos paganos en nuestro peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. A todos nos suena la historia de Barba Azul, un cuento popular cuya versión más conocida es la escrita por Charles Perrault, publicada por primera vez en París en el año 1697. En esta versión, Barba Azul es un noble que corteja a 3 hermanas. Las 2 mayores lo rechazan debido a su rareza, pero la menor accede a casarse con él. Una vez en el castillo, Barba Azul deja a cargo de su esposa un manojo de llaves, invitándola a hacer y deshacer a su gusto, salvo por la prohibición de no usar una de las llaves que abre la puerta a una habitación prohibida. Las 3 hermanas pasan el día en el castillo abriendo puertas y finalmente tientan a la menor a romper la prohibición. Al abrir la puerta prohibida, encuentran una habitación llena de los cadáveres de las anteriores esposas de Barba Azul. Intentan hacer como que no ha pasado nada, pero la pequeña llave empieza a sangrar. Cuando Barba Azul llega a casa, pide las llaves a su mujer y acaba por descubrir su desobediencia, por lo cual se dispone a matarla. Ella le pide entonces unos minutos para ponerse en paz y sube a la torre más alta. En este tiempo llegan sus hermanos y la rescatan. Algunos investigadores han relacionado a la figura de Barba Azul con personajes históricos, especialmente con Gilles de Rais. Gilles de Rais fue un noble francés que luchó junto a Juana de Arco y posteriormente cayó en desgracia, acusado de una serie de crímenes terribles y heréticos que implicaban el rapto, tortura y sacrificio de niños. A pesar de esto, lo cierto es que Gilles no mató a ninguna esposa. Los crímenes de los que se le acusó no tienen relación con una supuesta traición y tampoco fueron hallados cadáveres en sus propiedades, es decir, no tiene mucho que ver ni con el personaje ni con la historia de Barba Azul. Otro personaje histórico con el que se ha relacionado a Barba Azul es con el rey bretón Conomor el Maldito y su esposa Tryphine, documentado en la Hagiografía de San Gildas, un santo del siglo VI, aunque la obra fue escrita en el siglo XI. Según este relato, tras su boda, Tryphine es advertida por los fantasmas de las anteriores esposas de Conomor de que éste las asesinó al quedarse embarazadas. Tryphine, al enterarse de que ella misma está embarazada, huye, pero su esposo la apresa y la decapita. Sin embargo, San Gildas le restituye milagrosamente a la vida, y cuando la lleva de vuelta a Conomor, los muros del castillo se desmoronan y lo mata. Conomor es una figura histórica que fue conocida localmente como un hombre lobo, y varias iglesias locales están dedicadas a Santa Tryphine y a su hijo Sant Tremeur. Sin embargo, hay que recordar que las hagiografías o vidas de los santos suelen ser reinterpretaciones de leyendas locales, normalmente con el objetivo de cristianizar tradiciones locales más que de hacer una documentación histórica real. En cualquier caso, hasta aquí vemos 2 cosas. Por un lado, que la relación entre Gilles de Rais y Barba Azul no se sostiene demasiado, y por otro, que a lo largo y ancho de Europa circulan desde muy antiguo versiones más o menos alejadas de la publicada por Perrault, que integran elementos que van más allá de la biografía de personajes concretos e incluso de un cuento de advertencia acerca de los peligros de la ingenuidad, la desobediencia o la curiosidad. La versión que vamos a leer fue recopilada por el folclorista Eugenio de Olaverría y Huarte en el libro El folclore de Madrid, publicado en Sevilla en el año 1884. En él no se hacen más anotaciones que la de cuento popular, y hay que suponer que se trata de una narración de transmisión oral. Vamos a leerlo y luego comentaremos detalles e interpretaciones. Pues señor, este era un pobrecito hombre que tenía 3 hijas ya casaderas, y la mayor parte de los días se los pasaba sin comer, por no tener con qué comprar ni siquiera un pan. A veces se iba al bosque por la mañanita temprano, recogía un poco de leña que vendía en el pueblo, y con su importe llevaba algo de comida a sus hijas, pero tan poco ganaba que casi siempre se quedaban con la misma hambre. Pues señor, sucedió un día que salió para ir al bosque, y al pasar por un campo, vio en mitad de él una col tan grande y tan hermosa que se paró a contemplarla. «¡Dios mío!», dijo, «si yo cogiera esa col,
qué comida tendríamos hoy y qué contentas se pondrían mis hijas. Llevado de este pensamiento, se fue acercando a la col, que cada vez le parecía más hermosa, hasta que llegó a ella, y después de mirarla un rato, como si le pareciera mentira la buena fortuna que el señor le deparaba, se decidió por fin a arrancarla, y cogiéndola con mucho cuidado para no romperla, tiró de ella hacia sí, pero en el mismo momento oyó una voz muy fuerte que salía como de debajo de la tierra y decía: «¿Quién me tira de mis barbas?». Más que aprisa, soltó el pobre hombre la col y se apartó de ella, pero como después de esto no oyó ni vio nada que le pareciera sospechoso, empezó a pensar que todo había sido figuración suya, y como la col estaba allí, incitándole a que se la llevara, otra vez se dirigió a ella, y otra vez tiró para arrancarla, pero lo mismo que antes, se oyó la voz que decía: «¿Quién tira de mis barbas?». Con lo cual, volvió el pobre hombre a soltar la col, y separándose de aquel sitio se apartó un buen trozo, y volvió la vista para ver si había alguien por allí, alguna persona que se estuviera burlando de él. Nadie vio que le llamase la atención, y asegurado con esto, y atormentado por el hambre y por el pensamiento de que si perdía la ocasión, tal vez sus hijas no tendrían qué comer, y aquel día se acostasen sin cenar, tornó otra vez sobre sus pasos, decidido a arrancar la col de un tirón y a irse que deprisa sin volver la cara atrás. Volvió, pues, a la col, la abarcó entre sus brazos y empezó a quererla desarraigar, cuando otra vez gritó la voz de antes: «¿Quién me tira de mis barbas?». Y en el mismo momento apareció, sin saber cómo ni de dónde, un gigantón de muchas varas y aspecto miedoso, que lanzándose hacia él fue a matarle por la falta de respeto que había cometido tirándole con tanto ahínco de las barbas. El pobre hombre, asustado, cayó de rodillas a los pies del gigante, pidiéndole por Dios que le dejase vivir, contándole sus desgracias y refiriéndole su historia punto por punto. Cuando el gigante lo oyó decir que tenía 3 hijas casaderas, se calmó de pronto y le dijo: «Estaba poco dispuesto a perdonarte, pero, en fin, por tus hijas te perdono, y aún haré tu felicidad, pero ha de ser con una condición». «¿Cuál, señor?», le preguntó el pobre hombre, que no sabía qué le pasaba. «Yo vivo aquí solo, y sin que nadie cuide de mi casa, que es un palacio muy hermoso. Tráeme tu hija mayor, y será mi mujer, y vivirá muy dichosa, y yo te daré dinero bastante para que ya no carezcas de nada. ¿Estás conforme? Si no, te mato y santas Pascuas». Mucho quería el leñador a sus 3 hijas, y mucho sentía separarse de ninguna de ellas, pero consideró que, si el gigante lo mataba, perdía las 3 y no volvería a verlas más. Además, el gigante le pareció buena persona, y creyó que con él sería su hija feliz. Así que contestó que aceptaba el trato. «Bueno, pues mañana a estas horas estás aquí con tu hija. Tiras de la col, pero no tan fuerte como hoy, ¿eh? Y yo me presentaré enseguida. Ahora, toma y vete». Y le alargó un bolsillo lleno de oro, desapareciendo enseguida lo mismo que había salido, sin saber cómo ni por dónde. Al día siguiente, a la misma hora, se presentó el leñador con su hija en el sitio designado. Iba llorando, porque la quería mucho, pero ella estaba tan contenta por lo mismo que no sabía la suerte que le esperaba, y consolaba a su padre cuando lo veía muy afligido. Cuando llegaron a la col, el padre tiró de ella con mucho respeto, y enseguida apareció el gigante, que cogió de la mano a la joven, diciéndole que allí lo iba a pasar muy bien. Dio al leñador otro bolsillo, más grande aún que el día de antes, y desapareció, dejándole solo y muy triste para que volviera a su casa. Se abrió la tierra para dar paso al gigante, y así llegó éste a un palacio muy grande y muy bonito que tenía. Dejó a la joven en una sala magnífica y muy bien puesta le dijo: «Nada te faltará aquí mientras seas buena. Todo esto es tuyo y tú eres la única que aquí manda. Cuando quieras algo, pídelo en voz alta y tendrás todo cuanto desees. Yo te haré compañía por las noches y todo el día estarás sola, pero hay tantas cosas que ver que no te aburrirás. Toma esta sortija», añadió dándole un precioso anillo que él mismo puso en un dedo de la joven, «y guarda cuidadosamente esta llave, que es de un cuarto que tú no puedes ver y debes no hacer nada por verlo, pues yo lo sabría y te sucedería una desgracia». Después de esto desapareció, así que se quedó sola. La joven empezó a registrar la casa, y cada cosa que veía le gustaba más y más, como no podía ser menos, estando acostumbrada a la cabaña tan pobrecita en que hasta entonces había vivido. Cuando tuvo hambre, se acordó de lo que le había dicho el gigante y gritó: «¡Quiero comer!».
y en el mismo instante apareció una mano negra, que no se sabía si pertenecía o no a algún cuerpo, y puso una mesa muy limpia y la llenó de manjares sabrosos. Así que la vio puesta, se sentó a comer la joven, y así que acababa un plato, lo retiraba la mano negra y ponía otro en su lugar. Después que comió, pensó abrir el cuarto misterioso, pero como se lo había prohibido tanto el gigante, no se atrevió a hacerlo, aunque quedó muy disgustada. Cuando se hizo de noche, pidió luz, y la misma mano negra la encendió. A poco vino el gigante y le dijo: ¿Estás contenta? Sí. ¿Has hecho lo que te he dicho? Sí. Entonces, dame la mano y seremos buenos amigos si haces lo mismo todos los días. Ella le dio la mano y el gigante, sin que la joven lo notase, le miró la sortija y se puso muy contento, pasando a su lado toda la noche muy cariñoso y complaciente. Al otro día, en cuanto amaneció, se levantó y se despidió de ella, haciéndole las mismas advertencias que el día antes. No hagas nada por ver el cuarto que está cerrado con llave, porque si lo vieses yo lo sabría y te sucedería una desgracia. Después de lo cual desapareció, sin que, como el día anterior, pudiese verse cómo ni por dónde. Las palabras del gigante no hacían más que excitar la curiosidad de la joven, que quería saber lo que había en el cuarto que no querían que ella viese. Mucho tiempo estuvo queriendo y no queriendo abrirlo, pero por fin, después de mirar toda la casa sin que encontrase nadie, se dijo: «Nadie se lo podrá decir. Voy a ver lo que hay en ese cuarto. Estaré un momento nada más y me saldré enseguida». Y dicho y hecho, fue al cuarto en que le habían prohibido entrar, lo abrió con la llave que tenía en la mano y entrando vio en medio de él una especie de pozo. Se acercó, pero enseguida se hizo atrás horrorizada. En aquel pozo había tal cantidad de cuerpos humanos despedazados y llenos de sangre que casi se tocaban con la mano. Al inclinarse sobre ellos se le cayó, sin saber cómo, la sortija que el gigante le había puesto en el dedo, y aquí fueron sus apuros. ¿Qué le diría ella al gigante cuando viniera y le preguntara lo que había hecho de su anillo? Muy repugnante era para ella el pozo, pero haciendo un esfuerzo logró coger la sortija, y salió más que a paso del cuarto, volviendo a cerrar cuidadosamente. En cuanto llegó a su cuarto, miró la sortija y la vio manchada de sangre. Se puso a limpiarla con gran ahínco, pero por más que la restregaba, la mancha de sangre no desaparecía, antes al contrario, brillaba cada vez más. Limpiándola, estaba todavía cuando llegó el gigante. Sacando fuerzas de flaqueza, fue ella a recibirlo, pero apenas notó su turbación. Él le miró la sortija y poniéndose muy furioso le dijo: «¡Ah! ¿Con que has entrado en el cuarto, a pesar de habértelo yo prohibido? Bueno, pues ya verás lo que te pasa». Y arrastrándola atrás de sí, se la llevó al cuarto donde estaba el pozo, la mató sin hacer caso de sus gritos y despedazándola con un hacha, arrojó al pozo sus restos ensangrentados. Al día siguiente, el leñador vino al campo y llegando a la col tiró dulcemente de sus hojas, presentándose enseguida el gigante que le preguntó: «¿Qué quieres?». «Nada, señor», le contestó el buen hombre con mucho respeto. «Venía a que me dijera usted si está contenta mi hija». «Muy contenta y muy satisfecha y le va muy bien, pero a veces se pone triste, porque echa de menos a su hermana. Si quisieras traer la segunda, estarían aquí muy bien y serían muy felices viviendo juntas». «Bueno, señor, pues ya que ese es su gusto, mañana se la traeré». Despidióse el buen hombre del gigante, que le dio un bolsillo de dinero tan lleno como los anteriores, y se fue para su casa a decir a su segunda hija el deseo de su hermana. Al otro día, a la hora marcada, se presentó el gigante, y dando otro bolsillo de dinero al leñador, se retiró con la segunda hija, la cual dijo, así que estuvo en su palacio: «Mira, no preguntes por tu hermana, porque la he matado yo por desobedecerme, y lo mismo haré contigo si no haces lo que te mando. En cambio, si me obedeces, serás completamente feliz conmigo, que pasaré fuera de casa todo el día y solo vendré por la noche. Cuando tengas hambre o sed, o quieras algo, pídelo, y enseguida tendrás cuanto desees». Después, le entregó, como había hecho con su hermana, el anillo y la llave, y le dijo que la única condición que le ponía es que no tenía que abrir el cuarto de cuya puerta era aquella llave, y con esto se retiró, dejando a la joven muy amedrentada. Pasó el día ocupada en ver el palacio, y cada vez que quería alguna cosa la pedía, y enseguida se le daba una mano negra que aparecía, sin saber cómo ni por dónde, y lo mismo se retiraba después de servir lo que le pedían. Cuando vino el gigante, le preguntó si había cumplido sus órdenes, le miró el anillo y estuvo muy contento y cariñoso con ella.
despidiéndose al otro día, así que amaneció, repitiendo sus exhortaciones. Pero apenas se vio sola la joven, que ya había pasado todo el día anterior muerta de curiosidad, sintió el mismo deseo que su hermana, de ver qué era aquello que estaba tan escondido y que ella no podía mirar. Ella también se dijo, ni más ni menos que su hermana mayor: «Nadie se lo podrá decir. Voy a ver lo que guarda en ese cuarto. Estaré un momento nada más y me saldré enseguida». Y dicho y hecho, fue al cuarto, lo abrió y le sucedió lo mismo que había sucedido a su hermana. Al inclinarse horrorizada al pozo se le cayó la sortija, que con mucho trabajo pudo recoger, aunque manchada de sangre, sin que luego, restregándola mucho, pudiera conseguir otra cosa que dar mayor brillantez a la mancha del anillo. Cuando vino el gigante, no hizo más que verle la cara tan pálida que tenía, mirarle la sortija y exclamar, dando muchos gritos: «¡Ah! Con que has entrado en el cuarto a pesar de lo que yo te había dicho, pues sufrirás la misma suerte que tu hermana». Y llevándola a rastras al cuarto en donde estaba el pozo, la mató, destrozándola luego y echando al pozo sus pedazos. Al otro día vino el leñador a saber cómo estaban sus hijas, tiró dulcemente de la col y se le apareció el gigante, que le preguntó qué quería. «Nada, señor, venía a ver si me decía usted cómo están mis hijas». «Pues muy bien, hombre, muy bien. ¿Cómo quieres que estén si no les falta de nada? Y todo es suyo en mi palacio. Únicamente, ahora que están juntas las dos, echan de menos a su hermana, y pensando en ella están tristes muchas veces. Si tú quisieras traerla, aunque no fuera más que una temporada, no faltaría nada a su felicidad». Mucho sintió el pobre viejo perder también a la única hija que le quedaba, pero pensó que mejor estaría en el palacio del gigante que en su casa, y se comprometió a llevársela al otro día a la misma hora, retirándose luego con otro bolsillo lleno de oro que le dio el gigante. Al día siguiente, a la hora marcada, se presentó el leñador con su tercera hija, y como las otras veces llamó al gigante, que le dio otro bolsillo de dinero y desapareció con la joven. Luego que el gigante se vio solo con ella en el palacio, le hizo las mismas recomendaciones que había hecho a sus dos hermanas, le entregó la llave y el anillo y se retiró, despidiéndose hasta la noche. Era la tercera hermana más curiosa todavía que las dos mayores, pero era más lista que ellas. Así que decidió visitar enseguida el cuarto misterioso, pero habiéndole chocado el empeño del gigante en que no se quitase el anillo, empezó por quitárselo y dejarlo sobre una mesa. Después abrió el cuarto y vio el pozo lleno de pedazos de seres humanos, entre los cuales reconoció a sus dos hermanas. Luego que se le pasó el susto, salió más que a paso del cuarto, cerró otra vez con llave, volvió a colocarse la sortija en el dedo y empezó a recorrer las demás habitaciones del palacio, siendo servida en todo cuanto deseaba por la mano negra, tan solícita ella como con sus dos hermanas, que antes que ella la habían ocupado. Cuando llegó a la noche, vino el gigante y le miró con desconfianza, pero la vio tan tranquila que no sospechó nada. Le miró la sortija y al verla tan limpia y reluciente como él se la había entregado, se puso muy contento y estuvo muy cariñoso con ella. «Veo que eres buena», le dijo, «porque me has obedecido y si sigues así, verás qué felices vamos a ser». Así vivieron muchos días. De cuando en cuando venía el leñador a preguntar por sus hijas y siempre salía el gigante muy alegre. Le daba más dinero y le ponía tan contento contándole lo felices que eran sus hijas en aquel palacio tan hermoso. Cuando salía, la joven iba muchas veces al cuarto para ver a sus hermanas, pero siempre tenía la preocupación de quitarse la sortija antes de entrar, así que nada conoció el gigante. Pero he aquí que un día que lo hizo, vio en aquel cuarto tan horrible una puertecita entreabierta. Como no tenía miedo a nada, pasó adelante y se encontró en una habitación lujosamente alhajada, donde había un lecho magnífico en el cual dormía un joven muy hermoso, cuyo pecho era un río, en el cual había muchas lavanderas lavando madejas de lana, muy atareadas y que no hicieron caso de ella. Quedóse suspensa la joven y se estuvo allí un gran rato cautivada por la belleza del dormido, de quien se había enamorado. Cuando calculó que era hora de que el gigante viniera, salió más que a paso, prometiendo volver al otro día como lo hizo, y lo mismo al otro, y así muchísimos días. El gigante estaba cada vez más contento y cariñoso, y no sospechaba nada. Pero una mañana entró la joven, y como de costumbre, se puso a mirar al joven dormido. Cuando vio que a una de las lavanderas se le escapaba de entre las manos una madeja que el agua se llevaba río abajo, y sin que ella lo notase, asustada, dio un grito, y en el mismo momento se sintió un gran temblor en el palacio, y desaparecieron el río y las lavanderas, y el joven, despertando con sobresalto, se puso en pie, y yendo hacia la joven, le dijo con mucha tristeza: «¿Qué has hecho, desgraciada?
Yo soy el gigante que estaba aquí encantado. Tu prudencia me iba a desencantar, y mañana hubiéramos podido salir de aquí felices para siempre. Pero el grito que has dejado escapar me obliga al despertarme a matarte o a volver a ser encantado, Dios sabe hasta qué día. Sin embargo, te he tomado tanto cariño que no tengo fuerzas para matarte. Vivirás y yo no me desencantaré. Y como ella llorase mucho, la consoló diciéndole que le olvidase. La llevó luego junto al pozo. Fue juntando cuidadosamente los pedazos de personas que en él había y una a una las fue volviendo a la vida, dándoles con un ungüento. Cuando todas estuvieron resucitadas, las llevó fuera del palacio subterráneo y echando una mirada muy triste a la joven, se volvió al seno de la tierra, mientras ellas con sus compañeros y sus 2 hermanas iban por el campo delante, todos muy alegres, menos la hija menor del leñador, que en toda su vida pudo olvidarse de aquel joven tan hermoso que tan bueno había sido para ella, que con tal de no matarla consintió en no desencantarse. Ya no volvió a saberse más del gigante, y la col desapareció del campo, sin que la joven pudiese encontrarla por más vueltas que dio para buscarla. Bien, pues en esta versión madrileña del cuento que nos ha leído Carlos, para empezar, pues podemos decir que encontramos más elementos naturales, ¿no? Por ejemplo, aquí el noble rico, en realidad es un gigante, rico, pero vive bajo tierra en un palacio subterráneo. No es el diablo que protagoniza otros cuentos, pero podría serlo, ¿no? Por ejemplo, puede recordar un poco al cuento de los 3 pelos del diablo. En la historia de Barba Azul, esta barba azul es el último vestigio que le queda como rasgo de pertenencia al otro mundo. En esta versión, su pertenencia al otro mundo es mucho más clara, de hecho es bastante manifiesta. También, por ejemplo, en el cuento de Blancanieves y Rojaflor, el enano con que se encuentran y con el que inicia toda la historia posee una larga barba que queda atrapada. Entonces, ellas la liberan y ahí empieza la historia, ¿no? Esta barba es tradicionalmente un signo de sabiduría y distinción, pero también puede ser un vestigio de vínculo con genios de las montañas, así como con las barbas de Saturno o Cronos, personaje con el que más adelante veremos otros paralelismos. De hecho, el protagonista de esta historia, más que un gigante, es un ogro, ¿no? En la mitología romana, Orcus, u Orco, era uno de los demonios del inframundo, encargado de castigar los juramentos rotos. Ya en época clásica se identificaba con el romano Plutón y con Dis Pater, con algunas influencias a través de un helenizado Hades. Se encuentra representado en pinturas de las tumbas etruscas como un peludo y barbudo gigante. De su asociación con la muerte y el inframundo viene que se haya usado su nombre para designar demonios y otros monstruos del inframundo. En italiano, orco se emplea aún para designar a un monstruo de los cuentos de hadas que come carne humana. Nuestra palabra ogro, que significa lo mismo, viene del francés ogre, derivada del mismo nombre. En español, la palabra que deriva directamente de orco o de orcus es el huerco, ¿no? Que es una palabra que sirve para designar tanto al diablo como al infierno, como a una criatura mitológica, es un tipo de perro infernal presente en la mitología gallega y asturiana. Por su parte, hay que recordar que Crono o Saturno es devorador de sus propios hijos. En cierto sentido, igual que el rey bretón del que hablábamos antes, ¿no? El que mataba a sus mujeres embarazadas, impedía en cualquier caso que naciera su descendencia. Pues este Crono o Saturno es lanzado al Tártaro por Júpiter, o Zeus, según la versión, y comparte iconografía con la muerte, en cuanto a la hoz, pero también al mismo tiempo es una divinidad agraria, sobre todo en el mundo romano, y dispensadora de paz, bienes y riquezas, ¿no? De aquí que a finales de cada año se celebrará la Saturnalia, en conmemoración a la época en la que reinó Saturno y enseñó pues sus artes a los hombres. Efectivamente, no hay que olvidar que esta época de Saturno precisamente se ve como una época de oro en Roma. De hecho es como un recuerdo muy feliz. Curiosamente, en contraposición a la mitología esta más violenta que nos llega de Grecia con Cronos y esa helenización, ¿no? Sin embargo, tenemos que el Saturno romano es muy alegre. En realidad es un personaje muy querido. Pero es muy interesante que uno de los personajes más queridos sea precisamente el que representa a Saturno, que ahora, como más veremos, tiene unas asociaciones, alquímicas y esotéricas interesantes. Continúa, por favor. Pues en la mitología, en la cuentística, muchos gigantes son ogros, ¿no? Son especialmente devoradores de carne y sobre todo de carne cristiana, ¿no? Porque a los ogros se los vincula con las tradiciones paganas precedentes. Asimismo, cuando en un cuento, y hay muchos, y por ejemplo en algunos en lugar de un ogro estamos hablando del sol o de la luna, son ellos los que hablan, pues el gigante dice: huelo carne humana.
¿no? Entonces está simbolizando que el humano está entrando en un terreno que le es desconocido, el otro mundo, o incluso el reino de los muertos. Estos lugares prohibidos, normalmente guardados por un animal salvaje, como un lobo, o por una criatura monstruosa, como podría ser un ogro, o bien el diablo más adelante, o la misma muerte, pues ya refieren a un espacio de iniciación, en el que la joven o el joven sufrirá una muerte ritual, la victoria sobre la cual representa una resurrección iniciática, la adquisición del estatus de adulto o la conversión en héroe. En muchas ocasiones aparece en los cuentos, además, la figura de la esposa del ogro, o bien la madre o la abuela del diablo, que interceden por los jóvenes que se presentan allí en esta serie de espacios y que pues cumplirían la función de una especie de guías, ¿no? Siendo a su vez una especie de señoras del inframundo. Es una figura de la señora del inframundo pues pasada al lenguaje del cuento. Sin embargo, en el cuento que hemos leído, las jóvenes se enfrentan solas a ese ogro, ¿no? La interpretación del cuento o del mito varía mucho dependiendo del punto de vista que asumamos. Por ejemplo, en Mujeres que corren con los lobos, Clarissa Pinkola Estés, siguiendo una versión más cercana a la de Perrault, en la que la joven es finalmente rescatada por sus hermanos, pues da una interpretación completamente negativa de la figura de Barbazul, como una advertencia a las mujeres demasiado ingenuas acerca de la presencia de peligros reales, tanto internos como externos. La segunda puerta, la que lleva al príncipe dormido, nunca se abre en este relato, y la historia se queda en aprender a esquivar los engaños y autoengaños que nos llevan a la autodestrucción. Podemos decir que esta es una interpretación muy correcta y válida en su esfera, pero que al mismo tiempo corta las posibilidades de una interpretación esotérica de la historia relacionada con la iniciación en los misterios. A estas alturas, no podemos ignorar que, al igual que el más conocido cuento de La Bella y la Bestia, la historia de Barbazul, en estas versiones más extendidas, presenta numerosos paralelismos con la de Eros y Psique. Aunque el mito de Eros y Psique pueda ser bastante anterior, la versión que conocemos nosotros es la narrada por Apuleyo en El Asno de Oro, un libro de por sí considerado iniciático. El relato de Eros y Psique ocupa una quinta parte de la obra y muchos autores lo consideran una alegoría de las pruebas que debía superar el adepto en su iniciación. Según el relato de Apuleyo, Psique debe ser sacrificada o contraer matrimonio con un dios terrible. Cuando la llevan al precipicio por el que debe ser lanzada, el viento la recoge y la eleva a un maravilloso palacio en los cielos. Se trata en realidad del palacio de Eros, pero este oculta su identidad durante el día y solo pasa con ella las noches. Psique manda a su antojo en el castillo, servida por manos invisibles. Esto lo vemos tanto en el cuento de Barbazul como en el de La Bella y la Bestia, ¿no? Y la única condición que se le pone por parte de su esposo es que no lo vea, que no lo mire. Instigada entonces por sus dos hermanas mayores, que la advierten o le intentan meter en la cabeza que está casada con un monstruo terrible, que la va a matar, pues ella rompe, digamos, el juramento que ha hecho y observa a Eros mientras duerme. Pero cuando ve su verdadero rostro queda tan maravillada que una gota de aceite de la lámpara que está sujetando cae sobre el dios, que despierta y la descubre y la castiga con el destierro. Las dos hermanas de Psique, que en realidad la habían engañado para intentar ocupar su lugar, pues lo que hacen es ir al barranco desde el que ella había sido lanzada y se tiran para que el viento las lleve al palacio, pero lo que ocurre es que nadie las recoge, entonces mueren, ¿no? Y mientras tanto, pues Psique, desterrada, va huyendo de la ira de Venus, que la persigue por haber herido a su hijo. Se supone que Eros queda muy afectado por la traición de Psique y intenta refugiarse con otras diosas, pero ninguna la puede cobijar. En este mito, Venus es una fuerza muy poderosa. Finalmente, como ve que ya no puede vivir más, Psique se enfrenta a Venus, quien la pone a prueba en numerosas ocasiones, la última de las cuales la lleva al inframundo a pedir a Proserpina, o sea, a Perséfone, una caja que según la diosa contiene su belleza, o parte de su belleza. En el camino de regreso, ya cuando está a punto de superar su última prueba, Psique, pues cae una vez más en la tentación y abre la caja pensando en recuperar parte de esa belleza para ella. Pero en lugar de ello, de la caja lo que sale es un profundo sueño, de hecho un sueño eterno, que la deja allí tirada en medio del camino. Psique, al igual que la joven de la historia que hemos leído, falla esta última prueba. Sin embargo, Eros, que sigue enamorado de ella, la rescata y elevándola al cielo, la eleva al grado de divinidad, por lo cual ya pueden contraer matrimonio entre iguales, que era aquello a lo que se oponía Venus, en principio, ¿no? Entonces, en la historia que contamos,
también está presente el supuesto matrimonio con el monstruo que conduce a la muerte. El anillo es el símbolo de esta pertenencia al otro. Ambas protagonistas son atendidas por manos invisibles o flotantes y mantenidas en una prisión de oro, el confort, bajo la premisa de no saber. Tanto los cuentos como la vida no mantienen esta clase de situaciones por demasiado tiempo, ya que siempre hay algo que tira de los héroes y heroínas fuera de esa zona segura o de confort, y por negligencia o expresa desobediencia acaba desencadenándose una crisis que los llevará a un nuevo logro o a un aprendizaje. Por esto, aunque muchos cuentos parecen advertir acerca de los peligros de la desobediencia, podemos decir también que en cierto modo no se espera menos de un héroe, o de cualquier ser que esté realmente vivo, que se meta en líos y aprenda a salir de ellos, aun cuando la aventura sea peligrosa. En este punto, el simbolismo de las llaves es también importante. Tradicionalmente la llave tiene el carácter de guardián y protector de la casa. Antiguamente abrir y cerrar la puerta, normalmente por la mañana y por la noche, pues comportaba un conjuro, y tener las llaves de algo implicaba poseerlo. Antiguamente, al casarse, la novia recibía las llaves de su esposo y adquiría el rango de señora de la casa, lo cual significa al mismo tiempo independencia, o sea, para ir y venir cuando tú quieras, y dominio, en el sentido que con toda la propiedad, no te estás escondiendo ni nada así. Simbólicamente, la llave también nos está hablando de la llave del conocimiento, la clave para descifrar, es decir, para abrir puertas de las habitaciones secretas. No se trata solo de abrir una puerta o echar un ojo a lo prohibido, sino de adquirir el derecho a conocerlo, es decir, comprenderlo y saber qué hacer con él. Barba Azul no es el único cuento en el que aparece el tema de la habitación prohibida y la llave que sangra. En los cuentos, la sangre es un símbolo de vida, pero de la vida física, del aspecto más terreno, que no es lo mismo que tónico, ¿no? más terrenal, más material. Del mundo físico. Exacto. Y cuando la sangre se desparrama de esta manera, así muy, muy escandalosa, suele indicar que no es tan importante como pueda parecer, ¿no? Que estamos en un ámbito que la trasciende. De hecho, al final de la historia, el gigante recompone a las hermanas y demás mujeres descuartizadas a base de juntar sus pedazos y rociarlos con el agua de la vida. De esto tenemos recordatorios también en Thor resucitando a sus cabras, por ejemplo, y en algunas de las historias de la Dama Oriente. Si recordáis, son unos procesos de brujería que hubo en Italia. Recordamos también que este mismo gesto aparece en otros cuentos, como el de Iván Zarevic y el Lobo Gris, o en otras mitologías, como en el mito del descenso de Inanna al inframundo, en el que la diosa es devuelta a la vida, y de hecho es devuelta a la corporeidad, porque había sido despedazada, gracias a estas aguas de la vida también. Obviamente, si contamos solo la historia de un asesino serial, por así decirlo, que es como por lo general se ve a Barba Azul, podemos anclarnos en un discurso, pues esto, ¿no? De una advertencia a las muchachas, de ser prudentes, y con todo este discurso, ¿no? Sin embargo, esta visión más literal, pues nos puede cegar a ver realidades más allá de la apariencia, ¿no? Igual que tras la amenaza de Tifón se encuentra Eros, tras el ogro existe también, más que un príncipe, un hierofante, ¿no? Un intérprete de los misterios sagrados y un encargado de instruir a los iniciados en ellos. Lo que la hermana menor ve en la habitación prohibida es casi siempre un pozo, que es una de las entradas, como hemos visto en otros programas, al otro mundo, que con frecuencia aparece en los cuentos. En nuestra versión de la historia, ve además una segunda puerta que lleva a un joven dormido cuyo pecho es un río, en el que unas lavanderas lavan madejas de lana. Todos estos símbolos pertenecen al otro mundo y están ligados a la tradición de Holda, ¿no? De las hilanderas, de las damas del agua o de las señoras del invierno. Sin embargo, tanto la protagonista de Barba Azul, rescatada por sus hermanos, como la de la versión madrileña, que despierta antes de tiempo al gigante encantado, pues fallan en sus pruebas. También lo hace Psique, en última instancia. En el primer caso, la esposa se resigna a morir, pidiendo tiempo para ponerse en paz, o según algunas versiones, para ponerse el vestido de novia, ¿no? Porque antes se enterraba a la gente con su mejor vestido, que solía ser el de la comunión, si eran pequeños, y el de bodas, si eran adultos, ¿no? Pero los hermanos la rescatan y matan al gigante, entonces no hay iniciación alguna, se libra del supuesto peligro y ya está. Muchos estudiosos concuerdan en que hay una elipsis en esta parte del cuento, ¿no? Un final que se ha perdido, una parte que falta. En la segunda versión, que suponemos más completa, la madrileña, la hermana menor ha podido ver más allá, ha visto esta segunda puerta que descubre al joven durmiente, pero algo ocurre, ¿no? Cuando cae la madeja de lana, como un imperativo tal vez del destino, que impide la unión con este principio superior que encarnaría el príncipe dormido. En una lectura más esotérica del texto, la figura del ogro
es saturnina, ¿no? Es de carácter saturnino. Saturno es el señor del tiempo, una personificación del tiempo y de la muerte. Y bueno, tal vez gracias, por ejemplo, a que la joven no lleva el anillo que la ata al reino de las cosas engendradas y devoradas por el tiempo, es capaz de ver más allá de sus límites, de forma que lo que muestra la tercera puerta es lo que hay más allá del dominio del tiempo. La vida que fluye sin descanso y la potencialidad dormida sobre la que las lavanderas, con madejas, muy parecidas en este aspecto a las hilanderas, tejen el destino de los vivientes. Es tan absurdo que la niña no supere esta prueba como que sí que falle a su vez la suya, ¿no? La de no abrir la caja cuando ya está a punto de conseguirlo. Pero si bien sí que cae en el sueño eterno del que Eros la despertará para hacerla su esposa, nuestra protagonista sale aparentemente indemne de la aventura, recupera en todo su estado anterior, pero queda herida de por vida por la ausencia del príncipe durmiente. En este punto podemos considerar que hay un desorden en el relato que terminaría en el punto donde sí que empieza el suyo, es decir, ahora vendrían las pruebas para que ella pudiera recuperar a este dios desvanecido o a este cosa que ha perdido por no superar la prueba. En el relato, en cierto modo paralelo, de La Bella y la Bestia, también los elementos de la aventura aparecen cambiados de lugar, ¿no? La transgresión original de la prohibición la hace el padre de la protagonista al cortar la rosa, que no se debería haber llevado, y el primer sacrificio lo realiza voluntariamente la niña más joven, ¿no? La Bella, al ocupar su lugar, el lugar de su padre, que es el que debería haber muerto a manos de la bestia. Entonces, Bella cree que será devorada, pero al contrario, pues, se llevan bien y es atendida en el palacio y todo esto. De hecho, tiene un espejo mágico en el que ve a su padre hasta que un día ve que este está enfermo. Entonces le pide a la bestia que la deje ir a verlo y bueno, le da permiso, pero le explica que si no regresa a tiempo, él morirá. Al enterarse de esta historia, las hermanas mayores de Bella, que son bastante envidiosas como las de Psique, traman un plan, ¿no? Entonces lo que quieren es retrasar el regreso de la joven y conseguir de esta forma que traicione a la bestia y que sea castigada, ¿no? Y que pierda lo que tiene en el castillo. Pero bueno, cuando la joven llega al palacio de vuelta, se encuentra a la bestia agonizando y entonces le pide que no muera y accede a casarse con él, cosa que hasta el momento no había accedido. Con lo que, bueno, pues la bestia recupera su forma original y se produce, como en el mito de Eros y Psique, una unión o matrimonio sagrado que implica una transformación mutua. En la historia que nosotros narramos, la joven es lo suficientemente inteligente como para ver más allá de lo que otros ven, pero ver no significa comprender, y en la ausencia del autosacrificio, la esencia del misterio se escapa como la madeja escapa de las manos de la lavandera, y queda en espera de una segunda oportunidad, al igual que sucedía, por ejemplo, cuando hablábamos del mito artúrico y la figura de Parsifal, ¿no? Es un héroe que falla en su prueba y se queda allí colgado hasta que le llega su oportunidad de redención, ¿no? Sin embargo, dentro de las tradiciones de la península, ¿no?, pues tenemos otras versiones más satisfactorias de esta misma historia. En concreto, por ejemplo, en una recopilación de leyendas vascas realizada por Wentworth Webster y publicada en Londres en 1877, las tres hermanas son hijas de un zapatero. Cuando la menor se queda sola, va directa a la habitación prohibida y al descubrir los cadáveres corre a buscar un arma que esconde entre sus ropas. Luego regresa a la habitación, inspecciona un poco más y descubre a sus hermanas medio muertas de hambre y junto a ellas pues también un hermoso joven en el mismo estado. Se queda con ellos hasta que el gigante regresa. Entonces este le pregunta si ha estado en la habitación prohibida. Ella responde que sí y tira las llaves al suelo, de forma que cuando el gigante se agacha a recuperarlas, saca el arma y le corta la cabeza. A continuación, manda a buscar a su padre, el zapatero, y juntos rescatan a las hermanas y al joven, que resulta ser hijo de un rey. Como no podía ser de otra manera, pues se casan y viven felices. Así se soluciona todo muy rápido. Y aquí termina nuestra emisión de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado y no queremos despedirnos sin antes daros una interesante noticia, y es que, debido a un intrépido oyente, hemos descubierto quién es Foki.
Baelia, ilumínanos. ¿Quién es Foki? Vale, pues ha sido gracias a Odiseus Laértida, que nos escribió, creo que publicamos el programa el martes, el sábado ya teníamos la respuesta. Hay que decir que era una respuesta que no esperábamos encontrar. Para nada. O sea, realmente tenemos la audiencia que nos merecemos. Y en tan poco periodo de tiempo, pues recibimos un mail con la respuesta, ¿no? Parece ser que Foki es el nombre de un equivalente chino de Noé o de Utnapishtim. Pues muchas gracias por tu pronta respuesta. Sin duda vas a ser premiado por ella, como prometimos. Ahí está. Eris no deja nada sin resolver nunca. Y así que, querido oyente, espérate que ahora lo que te va a llegar es muy bueno y como mínimo te va a hacer un poco de ilusión, que nunca está de más. Pues sí. Esperamos que haga ilusión, al menos. Y bien, desde el equipo de Encrucijada Pagana damos las gracias a Eris por su espléndido tutelaje y asesoramiento espiritual. Y como no, agradecemos a todos los oyentes que nos acompañáis desde Sardañola Radio o bien a través de los podcasts en iVoox o de nuestro canal en YouTube. Así que, queridos oyentes, seguimos en contacto por Facebook y en el mail encrucijadapagana@gmail.com. Y si Eris nos lo permite y nuestras vidas laborales y el resto también, pues nos veremos en el cruce de caminos la próxima semana. Hasta entonces, y que los dioses os sean propicios. Please don't bake a portal, just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by baking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and throw below. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home.